Bueno, ¿cuántos son capaces de vender todo lo que tienen para comprar algo importante? Es la enseñanza de Jesús en cuanto a el reino. Pero una de las cosas que tenemos, por lo general, la mayoría de los cristianos evangélicos, es la mala interpretación que hacemos de la palabra. Y por ende sacamos deducciones subjetivas y aplicaciones totalmente equivocadas. Entonces es como que cuando hay cosas que no la entiendo, digo solamente amén y queda en el baúl de los recuerdos, o tal vez se añaden en la celda de los conocimientos que tenemos en nuestra cabeza. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Dónde está nuestra vida enfocada conforme a las Escrituras? Vamos a leer el versículo 44 que dice: también el reino de los cielos es semejante a ¿quién dice? A un tesoro que está ¿dónde? Escondido en un campo, el cual el hombre halla. ¿Y qué hace el hombre cuando lo encuentra? Lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende las cosas que no le sirve. ¿Así dice? ¿Qué es lo que vende? Todo lo que tiene. Ya la palabra todo significa todo. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oramos. Padre, en esta mañana reunidos en Cristo, como tu iglesia, invocamos tu nombre por la persona del Espíritu Santo que en nosotros nos enseña y nos guía y nos revela todas las cosas, que nos ayude a comprender las Escrituras y aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta oportunidad y sabiendo, Señor, que el Maestro eres el Espíritu Santo, tenemos la certeza de que si nosotros no endurecemos nuestros corazones y no cerramos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo, podremos ver, Señor, cómo tu palabra fructifica y nos hace vivir de otra forma. Te damos gracias, te pedimos que tu presencia, como el máximo regalo para nosotros, nos ayude en esta mañana y en la aplicación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, no hay dudas, como dije el domingo pasado, que toda la Escritura tiene una sola intención: revelar a Cristo, mostrar a Cristo, hablar de Cristo, enseñarnos a Cristo. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios no tiene como intención mejorar nuestras vidas, sino revelar la vida de aquel que es el mejor de todos y que nosotros podamos encontrar dónde estamos. Porque Dios el Padre quiso que toda bendición espiritual esté en Cristo. Y el que está en Cristo es partícipe de toda bendición espiritual. No se puede vivir ningún tipo de bendición fuera de Cristo. Fuera de Cristo, todo es maldición. Cristo es la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Si no tiene el Hijo, no tiene la vida, por lo tanto está muerto espiritualmente y por ende condenado al infierno para siempre. O sea que el Padre quiso que el todo, como dice Colosenses 3:11, Él es el todo en todos. Si Él es el todo, ¿qué hay fuera de Cristo? Ahora la pregunta es, ¿yo dónde estoy? ¿En Cristo o fuera de Cristo? Voy a empezar el problema del por qué la mala aplicación de la palabra, o por qué muchos cristianos dicen qué buena enseñanza, qué lindo lo que aprendemos todos los domingos,
Qué lindo la posibilidad que tenemos de estudiar todos los seminarios, de ver todas las cosas que nos hace bien y nos hace verdaderamente conocer muchas cosas, pero el problema está en que yo no lo puedo vivir. ¿Le ha pasado a usted? No sé cómo aplicar esto. Bueno, entre todas las sanas doctrinas que se enseñan en la Escritura, hay una que resalta por sobre todas las cosas, que es la doctrina de nuestra unión con Cristo. ¿Y cuál es el problema del cristiano que insiste en dividir lo que Dios ha unido? Y no estoy hablando del matrimonio específicamente, aunque se aplica como ilustración del matrimonio. Que no separe el hombre lo que Dios ha unido en la aplicación del matrimonio. Pero no se olvide que el matrimonio no es otra cosa más que revelar una relación eterna entre Cristo y la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sabe esto? Eso es así. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos solamente en que no separe el hombre lo que Dios ha unido y nos enfocamos solamente en el matrimonio, pues estamos nosotros poniendo un velo delante para no ver el tesoro. Que no separe el hombre lo que Dios ha unido es que usted y yo estamos unidos a Cristo. Y cada vez que yo no entiendo la palabra y quiero hacer o intento hacer cosas separada de la voluntad del Señor, yo intencionalmente o sin quererlo estoy intentando dividir lo que Dios nos ha unido. Y ninguno de nosotros funciona separado del Señor. Porque Él lo dijo, ¿sí o no? Juan 15:5. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Es como que el Señor dice, pues deben entender que ustedes no tienen otra vida más que en mí. No tienen otra vida más que en mí, salvo que no sean de Cristo. Por esa razón es que nosotros podemos decir claramente que el Evangelio no es creencia. El Evangelio claramente es evidencia, mis hermanos. Porque el católico tiene creencia, los musulmanes tienen creencias, los budistas tienen creencias, los hinduistas tienen creencias, los que son de todo lo que expresa una fe no direccionada a la verdad, a Cristo, son creencias en la idolatría, creencias en el humanismo, creencias en el pragmatismo, todo tipo de creencias que cada ser humano se encolumna diciendo, yo creo en esto. Pues si usted cree que el Evangelio es creencia, usted no ha conocido a Cristo. Porque el Evangelio no es creencia, el Evangelio es evidencia. Evidencia es ver. Y el nuevo nacimiento, el regenerado, es claramente aquel que puede ver. Ver. No solamente creer. Jesús le dijo a Nicodemo esto. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Ahora, la evidencia para poder ver a Cristo es única y absolutamente tarea del pastor de la iglesia. ¿Así es? Del predicador, del maestro en teología. No, es única y exclusivamente la obra del Espíritu Santo en el creyente, que revela a Cristo, que muestra a Cristo, que nos enseña de Cristo, que nos hace ver a Cristo. Y por ende, cuando nosotros podemos ver a Cristo, pues entonces podemos tener la garantía y la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué digo esto? Porque es de los mismos labios de Jesucristo que dijo Él, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No se crean que porque prediquen, porque enseñen o porque hagan milagros o porque echen demonios, no crean que porque hagan eso van a entrar al reino de los cielos, porque aquel día el Padre les va a cerrar la puerta a la cara y les va a decir, no lo conozco. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de mi Padre. Usted sabe, mis hermanos, que tenemos que aprender a distinguir que
la escritura no es lo mismo que la palabra. ¿Se acuerdan? Le dijimos esto el domingo pasado. Todos nosotros tenemos la Biblia, que es la escritura. ¿Usted tiene su Biblia en su mano? No deje su Biblia en su mano. Traiga siempre la Biblia, siempre, siempre. Siempre cargue su Biblia. Una vez un pastor le decía, ¿por qué no trae su Biblia? Es que usted no sabe que el diablo me hace que me olvide. El otro domingo, y la Biblia, hermano, es que el diablo me distrajo y cuando salí corriendo me olvidé la Biblia. Y el otro domingo, hermano, y la Biblia, es que usted no sabe que ese diablo otra vez. Al cuarto domingo venía a la iglesia sin la Biblia y el diablo lo para en la esquina y dice, toma hermano, lleva la Biblia, porque ya estoy cansado de que me culpes a mí, ¿no es cierto? Es que no, esta es responsabilidad nuestra. Tenemos que tener nosotros nuestra palabra, la Biblia, las Escrituras con nosotros. Ahora déjeme decirle que Jesús dijo que toda la Escritura da testimonio de Él. Y según Juan, capítulo 1, Él es el verbo de Dios, o sea, Él es la palabra. Él es la palabra. Por lo tanto, yo puedo ver que la Escritura me guía a la palabra. Ahora, qué importante es entender esto. Mire cómo somos nosotros. Todo ser humano comunica a través de palabras. Comunicamos a través de palabras, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo interpretamos? Por imágenes. ¿Sí o no? Si yo le digo el mar azul y un cielo celeste con sus nubes blancas y un sol amarillo radiante y esas montañas verdes hacen un paisaje que calma mi alma. Yo mientras estuve diciendo esto, usted no estuvo decodificando en tipología. El mar, M-A-R, B, azul, A-C. No, ¿usted qué hacía cuando yo le iba hablando? Iba armando con su mente en imágenes. Nosotros comunicamos en palabra, pero usted lo recibe en imágenes. ¿Sí o no? Ahora, el que conoce Tafí del Valle, ¿puede describir Tafí del Valle? ¿Sí o no? Claro que sí. Y puede contarte que Tafí del Valle tiene montañas, y tiene praderas, y tiene ríos, y tiene picos nevados. Y el que lo está recibiendo, ¿cómo lo está recibiendo? Con su imaginación. Pero si él no conoce Tafí del Valle y vio justo un documental del monte de allá, del Ararat, o el monte, ¿cómo se llama? El más grande del mundo, el Everest, va a empezar a escuchar y él se va a empezar a imaginar otra cosa. No es la realidad que yo le estoy contando, sino que está imaginando algo que su patrón le lleva a imaginarse. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Saben cuántos fiascos o estafas han habido en eso que se enamoran por internet? Una cosa es virtualmente y otra cosa es personalmente. No digo que sea todos los casos así, capaz que alguno se conoció así y es mejor todavía, ¿no? Pero cuando alguien no conoce, se transforma en un problema porque cuando nosotros comunicamos, lo hacemos en forma verbal, pero el que lo recibe en forma de imágenes. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para que la palabra en mí sea vista como es expresada? ¿Cómo puedo yo ver todo lo que la Escritura dice? ¿O cómo se convierte en visión, en ver todo lo que la Escritura dice? No hay otra forma sino por la revelación del Espíritu Santo en mí. Por eso es que este versículo, que habla de un hombre que encontró un tesoro en un campo. ¿Qué estoy haciendo acá yo? Estoy transmitiendo, comunicándole por palabras lo que usted está leyendo. Pero ¿cómo lo está recibiendo usted? ¿Usted lo está imaginando? ¿Sí o no? Es imposible no imaginar lo que nos transmiten. Porque todo lo que nos habla por palabra, mi mente va empezando a desarrollar una imagen.
Ahora, ¿entiende por qué Dios dice, hey, no te harás ninguna imagen de mí? No me imagines. Porque si no me conoces, me vas a distorsionar. Vas a crear un Dios conforme a tu imagen. Conforme a tu imaginación. Vas a creer en un Cristo conforme a tu imaginación. Vas a ver una iglesia conforme a tu imaginación. Y vas a creer en un evangelio conforme a tu imaginación. Pero si no es conforme a la revelación del Espíritu Santo, todo lo demás es mentira. Porque cuando el Espíritu te revela, Juan 14, 16, capítulo 16, dice, el Espíritu te guiará a toda verdad. Por eso, mis hermanos, es que hallar un tesoro que te lleve a ¿qué? A hacer esta actitud no es para cualquiera. Mire, le voy a comentar algo que nos pasa. Veo que por ahí nos gusta algo que queremos comprar, qué sé yo, una ropa, un par de zapatillas lindas, o vamos a un plan un poquito más costoso, tal vez una bicicleta o una moto, y yo tengo mis ahorros guardados. En mis ahorros me ha costado mucho tiempo juntar, ahorrar, trabajar. Y veo que cuando uno está por comprar empieza la lucha, ¿pero lo compro o no lo compro? ¿Le pasó o no? Es como que en un momento todo lo que ahorraste lo dejás y decís, qué lindo, pero a la vez decís, ¿será que compré bien? ¿No será que estoy tirando el dinero que toda mi vida he ahorrado? Pues muchos no tienen gozo en desprenderse de cosas por adquirir algo nuevo. Pero aquí hay una palabra que resalta algo diferente. Gozoso. El que haya este tesoro no va rezongando, no va arrastrando los pies, no va pateando piedritas, no va haciendo pucheros, no va murmurando, no va con la cabeza baja, no va haciendo las cosas por las fuerzas, sino que con mucho gozo va y vende todo lo que posee para comprar ese campo donde está el tesoro. ¿Sí o no? Ahí está la palabra. O sea que lo que descubrió es que mucho más valioso, mucho más grande, un valor incalculable, elevado a la enésima potencia, multiplicado miles de veces más del valor de todas las cosas que usted haya adquirido en toda su vida. Si descubrió eso y dice, yo puedo comprar con lo que poseo, no el tesoro, el campo. ¿Qué quiere decir? Que el campo es barato, pero allí está escondido un tesoro muy caro. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Ese tesoro es Cristo, porque la Biblia, la Escritura habla de Él. Él es el tesoro incalculable. Él es lo más valioso que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque en Él está todo. En Él está todo. Y el que está en Él y Él en mí, no necesita nada. Esta vida se transforma verdaderamente que en un peregrinaje transitorio, porque dice, este no es mi mundo. Porque yo pertenezco a donde mi tesoro, mi Cristo, mi Rey, mi Señor pertenece. No es de este mundo, es de su reino. Pero aquel que no mira esto, está mirando, amando, atesorando las cosas de este mundo. Y allí pierde tiempo. Así que en este mundo
vino ese tesoro, este mundo barato, decadente, que con 2 mangos se puede comprar porque el mundo se traza así con engaños, con arreglos, ¿sí o no? A este mundo vino el tesoro que para los ojos de muchos está escondido, está oculto. Incluso para los que dicen que son cristianos. Todavía está oculto. No lo ven. No lo ven a Cristo. Y al no ver a Cristo, no ven el tesoro, todo lo que hay en Él. Porque nosotros podemos repetir de memoria, sabiendo perfectamente qué es justificación, santificación, redención, expiación, propiciación, adopción, glorificación. Podemos decir de memoria todo eso, ¿sí o no? Pero eso es algo simplemente que lo hemos hecho cognitivo, pero no vemos que todo eso está en Cristo. Por eso es impresionante ver cómo el Evangelio de Juan, especialmente el Evangelio de Juan, es el que más resalta a Cristo, siendo el Hijo de Dios, porque en él no aparece genealogía ni relata el nacimiento virginal en María, nada, simplemente comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el propósito de Juan es mostrar a Cristo como Dios. Y por esa razón es que vemos que Jesús es el que en el Evangelio de Juan es registrado siempre como el yo soy. ¿Lo notó usted? Yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Hasta en el momento de arrestarlo, ¿se acuerdan lo que pasó? Cuando estaba en Getsemaní. ¿A quién busca? Le dice. A Jesús de Nazaret. ¿Y qué le dijo él? Yo soy. ¿Qué pasó? ¡Bum! Se cayeron todos para atrás. Y se vuelve a levantar. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Os lo he dicho. Yo soy. ¡Bum! Otra vez para atrás. ¿Qué tendrá ese yo soy, no? El que no descubre el tesoro ve a Cristo como alguien que solamente vino a hacer cosas. A vivir, a morir, a golpear la puerta de tu corazón para que le abras el picaporte por dentro y lo dejes entrar, para que no vayas al infierno. Solamente lo ven a Jesús como aquel salvavidas colgado en una pared en el momento de que si alguna vez hay una inundación yo pueda contar con el salvavidas para que no me ahogue. O es la manguera de bombero con un cristal, rompa aquí en caso de emergencia. O para algunos Cristo es simplemente el genio de la lámpara que cuando lo necesito le pido y lo froto y sale y dice pídeme un deseo. Esa persona, por más que se diga cristiano o se autoperciba cristiano, no es cristiano porque no le ha sido revelado por el Espíritu Santo quién es Cristo. Cristo es el todo de Dios. Él no te direcciona la vida. Él es la vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. Él no le dijo a Marta, Marta, yo lo voy a resucitar a tu hermano Lázaro. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí o no? Él no nos da las evidencias de la verdad, sino que Él es la verdad. Por otras palabras, el Evangelio no es un mensaje, el Evangelio es una persona, mis hermanos. El Evangelio se llama Jesucristo. Como dije el domingo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado plata para que aquel que no tenga para salir adelante. ¿Así es? No. Amó tanto que Dios le ha dado sanidad y salud para que nunca se enferme.
Le amó tanto Dios que le ha dado un hogar confortable, una familia feliz. Vuelvo a decir, nunca la Biblia revela que Dios hizo todo para nuestro bienestar. ¿Sabe lo único que quiere Dios? Es crucificarte. Para que no vivas tú, sino que viva Cristo. Él es el todo de Dios. Él es el amén de Dios. El que no le es revelado esto, pues intenta hacer cosas. Algunos hasta dijeron, el Espíritu Santo está moldeándome para que yo me parezca más a Cristo. ¿Esa es la enseñanza de la Biblia? Pues no, mis hermanos. Es que Cristo crezca en mí, yo mengüe. Pero para que sea visto Cristo, y Cristo es completo, es perfecto. Yo no. ¿Qué pasa si a Sara le secuestran a David? Lo secuestran. Nadie sabe dónde está. Llamamos a la policía y todo, nadie sabe dónde está. Y después de un tiempo viene el policía, el jefe de policía, y lo trae a Emanuel. Sara, acá está su hijo. ¿Qué va a decir Sara? No es mi hijo. Bueno, pero es muy parecido, él hace igual las mismas cosas, habla igual, tiene las mismas costumbres. ¿Saben? Dios no quiere parecidos a su hijo. Dios quiere a su hijo. Dios quiere a su hijo. Dios ama a su hijo. Dios se deleita en su hijo. El Espíritu está sobre su hijo. Alguna vez tenemos que entender que nosotros dejamos de ser individuales para ser uno. Porque todos fuimos reunidos de todas tribus, lenguas, naciones, de todas las naciones, de todos los pueblos, incluso de judíos y gentiles, para ser todos un solo hombre. Cristo. Por eso, mis hermanos, cuando hay cristianos que se enojan y cristianos que no quieren permanecer en la iglesia y que piensan en mí, en yo, en todas estas cosas, hermanos, no han entendido el Evangelio. Porque, hermanos queridos, cuando nosotros fuimos a Dios, fuimos en forma individual, pero cuando llegamos a Dios, llegamos inmediatamente a nacer en el uno. Porque hemos nacido en Cristo. ¿Me puedo hacer explicar? ¿Me hago entender? Todos vinimos de Adán, pero cuando morimos en Cristo, crucificado con Cristo, y renacemos, cuando somos regenerados, fuimos inmediatamente hechos, renacidos en el uno, en Cristo, en el cuerpo de su Hijo. Estamos en Cristo. Por lo tanto, ya no somos yo, o tú, o mí. Somos nosotros en Él. Somos nosotros en Él. Y esto nos lleva a entender por qué hay gozo en este hombre. De deshacerse de todo, porque el que no se le revela a Cristo como el máximo tesoro, todavía va a amar su vida mundana. Todavía va a atesorar sus logros temporales, terrenales. Todavía se va a aferrar al ego que le alimenta al yo este mundo. Todavía va a querer hacer cosas que crea que tienen méritos ante los ojos de Dios. Hermanos queridos, Adán quiere que hagas cosas, porque ese fue el mensaje de la serpiente. Serás como Dios. Pero el Padre quiere que en Cristo tú mueras, que te rindas a Él. Por esa razón, mis hermanos, es que el que está con gozo de perderlo todo, de venderlo todo, de deshacerse de todo lo que posee para adquirir este campo
para entrar a esta parcela, para entrar a este lugar donde está el tesoro, solamente es a los que por revelación el Señor les ha mostrado. Así que, mis hermanos, ya no funcionamos en forma individual. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted tiene convicción de que es cristiano, que ha sido salvado? Pues déjeme decirle que ya no tenemos libertad para ser individuales. ¿Sabía usted eso? Pues ya no funcionamos en forma individual. Fuimos introducidos al cuerpo de Cristo. Tenemos una cabeza que se llama Jesucristo. Y tenemos una mente, que es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo solamente ¿qué hace? Él lo dijo, yo no hago nada por mí mismo lo que yo quiero hacer, sino lo que el Padre me manda a hacer. La mente de Cristo revela de que Él, su comida y su bebida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió y que termine toda obra que Él me encomendó. Esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo es que siendo igual a Dios no se aferró a ser igual a Dios como cosa que retenerla, aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente. Así que simplemente es cuestión de tener esta claridad en su mente. Si soy un hijo de Dios, ¿por qué me comporto como alguien que vive independientemente? Porque vive en la carne, no en el espíritu. ¿Por qué no obedezco la voluntad de Dios y quiero hacer mi propia concupiscencia? Porque vives en la carne y no en Cristo. Es simple. ¿Por qué me esfuerzo por querer ganar méritos y no descanso en la justicia lograda por Cristo y que ya fue imputada a mí? Porque estoy en la carne y no en Cristo. Y estar en la carne significa ser inmaduro, mis hermanos. Es lo que Pablo reclamaba a la iglesia de los Corintios. Inmadurez. Inmadurez. Cuando nosotros entendemos esto, podemos ver lo que la palabra dice. La palabra empieza a mostrarnos claramente lo que es Cristo. Nos revela a Cristo y de cómo debemos actuar. Y por qué a mí me conviene menguar y dejar que Él crezca. Porque Él es el amado del Padre. Él es el deseado del Padre. Él es en quien el Padre tiene contentamiento. Cuando estaba en Ranchillos el jueves le preguntaba a los hermanos en un fragmento de que participé, ¿qué cosas lindas esperas para tu vida? ¿Te has puesto a pensar qué cosas lindas esperas para tu vida? ¿Qué cosas maravillosas estás esperando que te suceda en este tiempo? Pues si ya está empezando a pensar, disípela, porque lo bueno ya llegó, hermano. Lo mejor no está por venir. Lo mejor ya vino. Es Cristo, hermanos. Lo mejor, lo deseable, lo maravilloso, lo incalculable, lo precioso es Cristo. Por el que no se le ha revelado Cristo por el Espíritu Santo, anda buscando en este mundo cosas que lo hagan sentir bien, cosas que diga, lo mejor me está por pasar. Por eso los falsos profetas y falsos maestros que usurpan los púlpitos y que ultrajan la palabra de Dios trastornándola, dice, prepárate porque lo mejor está por llegar. Mentira del diablo, lo mejor ya vino. Lo mejor es Cristo y ya vino y nos reveló la voluntad del Padre de que en Él nosotros estamos completos. Pablo decía en los Colosenses, este misterio estaba oculto de generaciones pasadas, pero ahora ha sido revelado que Cristo es en nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros entendemos el valor infinito de este tesoro que es Cristo en nosotros, nosotros también gozosamente vamos a renunciar a todo. A todo lo que parece ser prioridad, o que algunos creen que es prioridad en su vida. Porque es muy fácil deducir por qué muchos no vienen a un servicio
al Señor, a un encuentro con el Señor, porque nosotros nos reunimos en Él. ¿Por qué no vienen? Porque no es prioridad venir un domingo a adorar al Señor. La prioridad estuvo anoche, sábado, ¿no es cierto? Porque como dice Isaías 3:9, no ocultan su pecado, sino todo, y encima lo publican, ¿no? Y estando en la revelación de todas las cosas, mis hermanos, cuando todo se está mostrando, todo se exhibe, nada se oculta. ¿Se dio cuenta que vivimos en un mundo de avatars? ¿Se dio cuenta que vivimos en un mundo virtual? Mire, usted está conversando con su esposa o con alguien en su casa y que de pronto dice, qué gana de comer un sándwich de milanesa que tengo. ¿Sí o no? Y después va a su celular y abre así, ¿y qué aparece en el celular? ¿Propaganda de qué? De todos los sándwiches milanesas, de todas las sangucherías que pueda haber y las ofertas. Hasta el aparatito, Google te escucha, ¿sabía? Google te escucha, te ve. Pues nosotros le damos toda la información de lo que queremos. Porque Satanás ya ni siquiera es tardío para darte tus deseos, sino que hasta usa todo el sistema para darte lo que quieres al servicio de la carta. Pero ¿por qué no vivo entonces una vida espiritual teniendo a todo lo que Él ha revelado, que es Cristo, aquí? Y es muy simple. Si yo conozco el 1% de Cristo, solamente voy a disfrutar el 1% de Cristo. Y los 99% de mi vida, ¿a qué está dedicado? A conocer las cosas del mundo. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama inmadurez. Porque hay cristianos que son inmaduros, siendo y estando en Cristo, son inmaduros. Por eso es que tendrían que estar ya en cosas mayores, pero necesitan leche espiritual porque no las pueden digerir todavía, porque son inmaduros. Por eso, mis hermanos, es que Jesús en su oración de Juan 17, ¿qué decía en el versículo 3? Padre, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. La eternidad, la vida eterna consiste en conocer. Nadie va a ir a vender todo lo que posee si no conoce el tesoro que está en ese campo. La vida de Cristo puede ser pasada por alto en tu interés si no conoces a Cristo. Pues no lo vas a conocer en Netflix. No lo vas a conocer en las filosofías, ni en los libros, ni en la experiencia de la vida que te dice, no, ¿qué estudio? La vida te da experiencia. La vida tiene un maestro que se llama Satanás y que educa a todos los Adanes de este mundo. Si quieres conocer a Cristo y quieres saber qué valor tiene ese tesoro que es Él, tienes que conocer la palabra. Porque Él es la palabra revelada por el Padre a través del Espíritu Santo. Y la Escritura lo que hace es guiarnos a toda esa verdad. Si no conoces de Cristo, no vas a gozar de Cristo. Si conoces un 20%, vas a gozar de un 20% más de Cristo. Pero ¿qué quería el apóstol Pablo? Que le conozcas a Él y que disfrutes de Él. Por eso él decía, ustedes no tienen que ser engañados, tienen que saber que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y ustedes ya están completos. Vuelvo a decir, Dios no quiere parecidos a Cristo. Dios quiere que te expreses en Cristo y que dejes que Cristo se exprese en ti. Porque Él sabe cómo perdonar, tú no perdonas, porque tu carne no quiere perdonar. Él sabe cómo adorar, porque nosotros no sabemos cómo adorar. Y si somos adoradores, somos idólatras por naturaleza. Adoramos a Messi, el fútbol, a un cantante de rock, a mi familia, a mi casa, a mi cuerpo, todo eso adoramos. Somos idólatras por naturaleza.
Pero si quieres adorar a Cristo, al Padre, lo vas a adorar a través de Jesucristo. Porque Él es el adorador. Él es el señalado. Él es la salvación. Malaquías 4:4. Él enviará salvación. ¿Y quién es salvación? No es su mensaje, es Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Así que claramente hay una lucha. ¿Qué hago? ¿Vendo todo para comprar ese campo y gozar de esos tesoros? ¿O me quedo con lo que yo he acumulado? ¿O me quedo con todo el esfuerzo de mi vida, con lo que yo tengo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se acuerdan del rico que había llenado sus graneros? ¿Qué dijo? Alma, gózate, has llenado tus graneros, tiene para muchos años. Gózate y bebe y disfruta. Y el Señor dijo, necio, tonto, no sabes que esta noche vienen a pedir tu vida. Y todo lo que has guardado, ¿de quién será? Acumular tesoros en la tierra es despreciar a Cristo. Nosotros estamos comprometidos por Cristo. Por eso es que hay una lucha, hay una batalla. ¿Cuál es la batalla? Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Todos sabemos que tenemos la batalla contra el diablo, la batalla contra el mundo, pero también la batalla contra mi carne, contra mi yo mismo. Y la batalla contra el diablo, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. La batalla contra el mundo la ganamos con la fe. Primera de Juan capítulo 5, esta es la fe que vence al mundo. ¿Sí o no? Y la batalla contra la carne. Mire, yo no sé si usted en verano tiene lo que creo que todos tenemos, por lo menos en mi casa sí tenemos. Uno llega a la noche, prende la luz de la cocina y ¿qué hay arriba de la mesada? ¿Todo tipo de comida? No, ¿qué hay? ¿Solo 2 tenemos cucaracha? ¿Nadie más tiene cucaracha? Todos tenemos cucarachas, por el calor salen, no sé de dónde salen, por ahí cucarachas. Ahora, ¿qué es lo eficaz para matar una cucaracha? Un ray, Daniel Aguirre, por ejemplo, ¿no? Un ray, ¿cómo se llama? Un matabichos, o a lo sumo un buen changletazo, ¿no? Uno se saca la changleta, ¡pah! Mire, algunos quieren batallar contra la carne a changletazos, porque subestiman. Ahora, ¿qué pasa si resulta que hay una cucarachita allí y el que te dice que vas a matarla, en vez de darte una changleta, te da un misil atómico o una bomba nuclear? ¿Qué le dirías? ¿Ves la cucaracha y ves una bomba nuclear? ¿Qué dirías? Yo quiero matar la cucaracha, no todo el barrio, todo el país. ¿No es demasiado? Ahora, fíjense ustedes que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La carne es el problema. Entonces, ¿con qué voy a matar a la carne? Miren qué bomba atómica. Más que una bomba atómica. Dios nos ha dado el espíritu para matar la carne. Su espíritu. Dice, mas si por el espíritu, con mayúscula, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mis hermanos, nunca va a crucificar y va a mortificar su carne si no es espiritualmente, por la obra del Espíritu Santo. No hay forma de educar la carne.
No hay forma de mejorar la carne. Por eso déjeme decirle, si usted lee la Biblia para ver cómo mejora su vida, usted no entendió el Evangelio. Pues no habla la Biblia de usted. La Biblia, todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es deseable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que hay que hacer está en Cristo. Cristo es el único a quien Dios el Padre tiene contentamiento. Si yo estoy en Cristo, yo debo expresarme en Cristo o dejar que Cristo se exprese en mí. Porque somos comprometidos a expresar la gloria de Dios en la vida de Cristo, porque para eso fuimos salvados, para que Cristo sea glorificado, mis hermanos, para que su nombre sea exaltado. Y fuimos llamados a gozar de su vida en plenitud. Por eso, mis hermanos, el Padre nos ha dado el Espíritu Santo para formar a Cristo en nosotros y nosotros ser hallados, formados en Cristo. ¿Me está entendiendo? A veces me gustaría tener un pizarrón también, lo tengo allá, pero para la próxima tal vez le hacemos algunos gráficos en imágenes, ¿no? Para que la palabra con imágenes bíblicas nos puedan ayudar a comprender, porque el día que comprendamos y conozcamos esa verdad que es Cristo, entonces somos libres, verdaderamente libres. No aferrarnos a una religión, no aferrarnos a una costumbre. O como dije el domingo pasado, la ideología de género también está dentro de la iglesia, y no hablo de la sexualidad, hablo de lo que se autoperciben cristianos y no lo son. Porque no son cristianos. Porque han imaginado un Cristo como le han contado, no como el Espíritu les ha revelado. Se han imaginado un Dios como le han contado o como lo han leído con el velo puesto y no lo ven a Cristo. Cuando Cristo se conviertan a Cristo, el velo se le quitará, pues el velo por Cristo es quitado. Cristo corre el velo para que le veamos a Él. Él es el Dios visible del Dios invisible. En la expresión visible le veremos a Él, y su vida en este mundo es para revelarnos lo que Él es para el Padre. Así que, mi hermano, si usted está perdiendo el tiempo en enojarse, déjeme decirle que ni a Dios le interesa su enojo. No le interesa sus caprichos. No le interesa sus dedos levantados, sus reclamos. No, mis hermanos, porque Dios ve solamente dos personas, a Adán y a Cristo. El que está en Adán está muerto en delitos y pecados y está bajo la ira de Dios, y su condenación no se tarda. Pero el que está en Cristo goza de haber sido justificado, goza de haber sido declarado santo y en proceso aplicativo del Espíritu Santo en esa santificación progresiva. Goza de estar ya adoptado como hijo de Dios, goza como parte del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, no individuos, somos un cuerpo. Cuando ustedes me ven a mí, no describen, ahí está el páncreas del pastor, ahí está la rodilla del pastor, el esófago. No, usted me ve a mí. Dios el Padre no ve individuos. Dios ve a los que están en Cristo, redimidos, los que ya están santificados, los que están glorificados en Cristo. ¿Cuántas veces enseñamos esto en esta iglesia? ¿Cuántas veces tuvimos seminario y le enseñamos, hermanos, que lo que vivimos es algo que ya pasó? Porque el Cordero fue inmolado, ¿cuándo? Dice la palabra, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos predestinados? Pues antes de la fundación del mundo. No es un Dios de arrebatos, de tropiezos, o no es un Dios que va inventando cosas, improvisando cosas. No, mis hermanos. Doctrina es cimientos de la palabra de Dios. Por eso en Hebreos dice, ya dejen los rudimentos, entremos a algo más fuerte. ¿Sabe lo que es un rudimento, no?
¿Sabe lo que un rudimento es? Como ir a un, no sé, un experto, un cirujano, un experto en cirugía. Y entrar al quirófano cuando está listo ya con el escarpelo ya para cortar. Y dice, disculpe, doctor, ¿usted sabe que esto es un bisturí? Si es un experto en cirugía, ¿qué le va a decir él? ¿Sabe cuándo aprendí esto? El primer día que entré a la facultad de medicina me dijeron, estos son ¿cómo se llaman? Las herramientas. Bueno, esto es un bisturí. ¿Pero usted cree que ahora yo voy a saber que eso es un bisturí? Eso es un rudimento. ¿Será posible que en pleno siglo XXI, después de 20 siglos, que Cristo ha cumplido y consumado su tarea en la cruz del Calvario, todavía sigamos hablando de rudimentos? ¿Ahora entiende por qué la tardanza de la venida del Señor? Porque todavía hay cristianos como ustedes que no están dispuestos a dar todo por seguir a Cristo. Todavía hay cristianos así, hermanos. Todavía hay cristianos que vienen a la iglesia para ver qué me dan, qué recibo, qué palabrita me motiva. Por eso están llenas las falsas iglesias, porque vienen esos profetas para que le den la palabrita, que le endulcen el oído. Pues mis hermanos, no entienden que ese no es el Evangelio. El Evangelio es una persona. Es Cristo. Él es la buena noticia que esperábamos. Debemos vivir en Él, gozarnos en Él. Porque la gracia es ese regalo de Dios. El regalo de Dios es Cristo en mí. Y Él me dio la verdadera libertad, por la cual ya no soy esclavo, sino deudor por amor de mi Señor. Así que, mis hermanos, esta preciosa palabra que hemos leído en Mateo 13:44, tienen que entender el énfasis de ese versículo. Gozoso. Por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando Cristo se le revele por el Espíritu Santo quién es y el valor incalculable que es Él para usted, todo en este mundo perderá su brillo. Tuvimos la experiencia de ver a mi papá partir en la fe. Como dije, solamente de forma de morir, en delito, en pecado o en la fe. El pastor Dante partió en la fe. Dios le dio esos días de lucidez y él pudo confesar eso. Incluso oraba, llévame, Señor, a tu casa. Y pudimos verlo partir en la fe. Y no sé si no entramos en la realidad de que mi papá y mi mamá fallecieron y están con el Señor, pero hasta el día de hoy me siguen llegando condolencias diciendo, ¿cómo deben estar ustedes destruidos? Y trato de buscar en mí si soy un pésimo hijo, un mal hijo, si soy una basura de hijo, porque no puedo estar destruido, no encuentro en mí el estar destruido. No encuentro el desánimo, porque fuerza, vamos, ya van a salir adelante. Hermanos, lloré la ausencia de mi papá y mi mamá, pero después de haber escuchado de su boca decir que ya estaba listo, tenía ganas de aplaudirlo. Con mi hermano nos abrazábamos allí en terapia, en Febriles, cuando él ya se despidió y nos pidió que lo besáramos, y podíamos entender que él siguió en fe, y como mi hermano nos miramos y decíamos, ¿qué es mejor? Si hasta Fernando me decía, le tengo envidia. Sí, ¿qué es mejor? ¿Qué busca en este mundo? ¿Qué busca en esta tierra? ¿Qué quiere en esta tierra? En esta tierra lo único que tenemos se llama misión. Una misión encomendada. Los misioneros no cargan valijas gigantes, no cargan trofeos, no cargan tesoros, no cargan muebles, no cargan coches, no cargan cosas, no acumulan millajes. Los misioneros solamente portan el mensaje de gloria para revelar a Jesucristo el Señor y el Salvador. Pero saben que su lugar no es este mundo.
Nosotros somos enviados, embajadores, hermanos, a hablar, a enseñar, a mostrar con las Escrituras lo que el Espíritu Santo va a hacer, revelar a Cristo, mis hermanos. Pero no se aferre a nada de este mundo, porque si usted quiere la herencia de Cristo para este mundo, somos lo más dignos de lástima. Pues quiero preguntarle, no sé cuál es el motivo de tu vivir, pero si no es Cristo, gozoso, ¿renunciarías a todo eso con tal de consagrar tu vida para deleite de Jesucristo, para la gloria de su nombre? Y cuando estoy diciendo esto, no es como los sectarios hacen, que los obligan que vendan sus casas, que lo obligan a que cancelen todas sus deudas, que vendan todo, le den a la gente y que vayan a vivir bajo un árbol en un monasterio. No estoy diciendo eso. Porque si quieres prosperidad, no la vas a encontrar fuera de Cristo. Está en Cristo. Toda bendición espiritual está en Cristo. Porque para Dios no es un problema enriquecer, o no lo hizo con Abraham, con Isaac, con quien quiere, Él enriquece. Pero si la riqueza no es algo que está asentada en tu vida, es porque será idolatría, y si Dios no te da, amén. Porque lo que necesitas es a Cristo, es depender de Él, es vivir por Él, es todo por Él. Por eso es que si me falta Cristo, me falta todo. El Salmo decía, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero alguito de plata, Señor, un confort, un par de viajes al mundo. Señor, un poquito. Hermano. Mire, hermano, tengo tantas cosas para decir que ya no sé si ni siquiera me fijé qué hora empecé. ¿Me hice entender? ¿Pudo el Espíritu estar revelándote a Cristo? ¿El Espíritu te está mostrando quién es Cristo? Por eso Cristo era el todo para Pablo. ¿Se acuerdan lo que hizo Pablo en Filipenses? Mire, ¿quieren que me gloríe un poquito? Dice, ¿quiere que saque chapa? Ya que ustedes sacan chapa. Es como que se bajó así, sacó y empezó a mostrar todos los títulos. Miren quién soy yo. Instruido con Gamaliel, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Empieza a sacar todo. ¿Saben qué hice con esto? Lo tiré a la basura. Por el conocimiento de aquel que se le reveló quién era el Señor. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando se te revela Cristo, hermanos, la prioridad no es tu voluntad, sino la voluntad del Padre que la obedece perfectamente Cristo. Y en Él nosotros somos aceptos en el amado. Amén. Bueno, voy a parar acá. Cada vez escribo menos y hablo más. Hermano, no se parezca a Cristo, deje que Cristo viva en usted y usted hágase a un lado. Si puedo, el otro domingo voy a usar el pizarrón. Y vamos a ver que es mejor que cada día yo tome mi cruz y me muera. Porque cuando yo quiero hacer cosas, es cuando arruino todo. Cuando Él hace las cosas en mí, es diferente. ¿Se entiende? Amén. ¿Estás feliz? Qué tesoro, ¿no? A este mundo, a este campo barato, vino ese tesoro. Muchos no lo ven, no lo encuentran. Pero usted que lo encontró, que se le reveló, vaya con gozo. Renuncia a la lujuria, renuncia a los placeres del mundo.
Renuncie a las ataduras de las redes sociales si son ellas las que lo gobiernan a ustedes. Renuncie. Una cosa es un pasatiempo, ¿no? Otra cosa es una esclavitud. Renuncie a lo que es tóxico en su vida. Renuncie a usted mismo, a su idolatría. Renuncie a sus sueños. Sí, hágalos añicos. Rómpalos. Destruya sus sueños. Porque ya hay un plan revelado. Y Él nos dice, aunque seas torpe, no te vas a salir de este camino. Vas a caminar a nadie. Amén. Renuncie. La renunciación es saludable para un hijo de Dios. Claro que sí. Yo me rindo, yo renuncio, Señor. Hasta aquí llego. Ya no lo voy a intentar. Cuando tú quieres hacer, nunca te vas a dar cuenta que debes saber, en vez de hacer, el ser. Soy un hijo de Dios en Cristo Jesús. Los que hacen probablemente se queden afuera, pero los que son permanecen en la casa para siempre. Así son los hijos. Amén.